Hola, estimados amigos. Les habla su amigo Mamilario y el Cactus. Bienvenidos una vez más a Planeta Mamilario. Y no nos venimos hoy aquí a la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenos en esta aventura. Vamos a conocer mucho sobre las colecciones científicas y los mamíferos de México. ¡Ajúa! ¿Qué es una colección científica? Pues mira, Mamilario, esta es una colección científica, quiere decir que aquí hay muchos animales, ¿Sí? pero muchos animales que ya no están vivos, están muertos, Oh. pero se utilizan y se preservan de una manera científica para poder conocerlos, para poder después aprovecharlos, para poder después garantizar que permanezcan vivos allá afuera en su ambiente natural donde viven. Oh. Y para todo eso, pues en esta colección científica se les mantiene de una manera ordenada, de una manera que nos permita poder utilizarlos, que nos permita obtener información de ellos. ¿Qué características tienen los mamíferos? ¿En dónde viven? ¿Si en un bosque? ¿Si en una pradera? ¿Cuándo los encontramos? ¿Cuándo se reproducen? Toda esa información nos permite conocerlos para ayudar a que sobrevivan en la naturaleza. Y eso a su vez, a nosotros como humanos, nos va a permitir sobrevivir. Estudiarlos, sobre todo me gusta ver que siempre estén en la naturaleza, que permanezcan ahí, es para mí lo que más me gusta de los mamíferos. Pero para poder seguirlos viendo en la naturaleza es necesario que haya científicos como ustedes que colaboren en el conocimiento y así su conservación, ¿no es así? Es correcto, Mamilario, y fíjate, y no nada más nosotros pues al ratito ya también nos hacemos más viejitos y nos vamos de aquí, y los niños, como todos los niños que nos ven ahora, van a ir creciendo, y ellos son los que conforme se conviertan en adultos, a su vez le va a corresponder el trabajar aquí en las colecciones científicas, el estudiar a la fauna, a los mamíferos silvestres, y a los que ahorita son niños, dentro de unos años les va a corresponder conservar a la fauna. ¿Y aquí también se realiza investigación, no sé, con estudiantes? Fíjate que sí, tenemos a muchos jóvenes, sobre todo de los niveles de la preparatoria. En tu familia debes de tener primos, debes de tener tíos que van en la preparatoria o que están estudiando su carrera, su licenciatura. Sobre todo biólogos, algunos veterinarios. También veterinarios. También, y de repente hasta antropólogos vienen aquí a estudiar. Claro, tiene mucha relación. Mucha, muy directa. Y son jóvenes que están estudiando para convertirse en profesionales. Y con ello poder integrar el núcleo de los científicos que va a estudiar, a conocer, a aprovechar a los mamíferos. Mamíferos de México, puros mamíferos de México, son los animales que tenemos representados aquí en la colección. Están aquí en la colección preparados
como pieles, como cráneos, y todos esos ejemplares se usan principalmente para hacer investigación. Pensaba que se traía puesta un de baño. ¿Cuántas especies de mamíferos existen en México? En México más o menos tenemos 550 especies de mamíferos. ¡Wow! Somos muchos. Obviamente, Son muchos. incluido el teporingo, el romerolagus Por diasis, ¿no? supuesto que sí, incluido el romerolagus. ¿Tienen teporingos en la colección? Tenemos teporingos en la ¡Ay, colección. ahorita los vamos a ver! Claro que sí, con mucho ¡Perfecto! gusto. Jiji. Vamos a conocer otras áreas de aquí, de la colección De acuerdo. nacional de mamíferos. ¿Nos ¿De acompañas, acuerdo? Julita? Por favor. Claro. Vamos. Honko, honko, yenke, yenke, yanka, yanka, tubu, tubu. Listo. Este sistema nos permite tener más espacio aquí en la colección. Sí. Si los muebles estuvieran fijos, entonces no podríamos albergar todos los ejemplares que ya tenemos en la colección. ¡Oh! Sí, O sea, sí. aquí en estas charolitas es donde guardan a los ejemplares. Exactamente, sí, exactamente. Las colecciones científicas Sí. deben de tener muebles especiales y el lugar idealmente debería de tener clima y temperaturas controladas, pero bueno, el clima de la Ciudad de México nos permite que no haya necesidad de gastar en eso. Mantener una colección científica es muy caro, no es tan fácil. ¡Con ustedes! ¡Los sacatuches! Aquí están los sacatuches. Bien. Todos los ejemplares en la colección tienen un lugar particular, Ringo. Para que nosotros los podamos encontrar, hay que asignarles un lugar particular. Imagínate, Ringo, que una colección debe estar organizada como una biblioteca. Oh, tienen sus fichas y Así, todo eso. Exactamente. Y en las cajitas, Vamos a abrir las perdón, cajitas. en las cajas igual vienen los datos de la Sí. localidad del ejemplar, el número de catálogo. Para nosotros el número de catálogo identifica el ejemplar en esqueleto o cráneo y piel. Comparten el mismo número. Ajá, con eso es nuestro inventario. ¡Guau! Mira, Ringo, aquí lo que Mira. tenemos, mira, el cráneo de un sacatuche. El cráneo y el esqueleto de un teporingo o sacatuche. Exactamente, aquí está, ¿no? ¡Qué pequeño es! Es muy pequeñito. Para nosotros es bien importante, sobre todo el cráneo, porque a partir del cráneo están hechas las claves para identificar a las diferentes especies de mamíferos. Honko, honko, yenke, yenke, yanka, yanka, tubu, tubu. Honko, honko, yenke, yenke, yanka, yanka, tubu, tubu. Honko, honko, yenke, yenke, yanka, yanka, tubu. Los ejemplares que se llegan a colectar, Ringo, Sí. tienes que tú tener un porqué y un para qué. Tu proyecto de investigación Sí. debe decir si vas a sacrificar algunos ejemplares, por qué los vas a sacrificar, para qué los vas a sacrificar y además en dónde van a estar depositados esos Oh, ejemplares. tienen todo un seguimiento. Exactamente, y además el gobierno de México nos otorga a nosotros, a los que estamos asociados a colecciones, un permiso en el que te dice bueno, más bien tú le dices qué especies quieres colectar y en dónde. Y entonces, de acuerdo al estatus Sí. de qué tan en peligro está la especie que tú quieres colectar, el gobierno de México te dice sí o te dice no. Mira, Cafecito. esa se parece a mi tía Tencha. Habrá que ver la fecha de cuando la conectaron porque desapareció y nunca más la volvimos a encontrar. Además, Ringo, otra cosa importante, los ejemplares, las pieles que nosotros preparamos no les ponemos ningún químico. Entonces, de repente todavía en las colecciones puede haber una especie que ya esté identificada, Sí. pero a lo mejor
si uno se pone a estudiar ya muy en particular esa especie, te puedes encontrar especies diferentes, y esas, como se pueden identificar, es tomando un poquito de la piel o del hueso y haciendo una serie de técnicas con diferentes químicos, puedes al final saber de qué especie se trata, el sexo incluso también de algún ejemplar. Entonces, todos y cada uno de los ejemplares en la colección, tú los puedes usar para diferentes usos, ¿no? O sea que sí puedo saber si es mi tío Trincha o no. Totalmente. ¡Wow! Colección científica de mamíferos. ¡Chipi, chipi, che! ¡Continuamos! El área de pieles curtidas. Y tienen las pieles de todos los mamíferos que están aquí en la colección. Sí, mira, normalmente ese es un tipo diferente de preparación para estos animales, porque sería muy difícil manipularlos si los rellenáramos. Colaboramos con Profepa, y justamente cuando ellos decomisan algún material, nos los vienen a depositar a la colección y ya tiene alguna utilidad. Cuando es un animal que está en peligro de extinción y no podemos colectarlo, por medio de las excretas también se puede hacer ADN y podemos saber cómo está la diversidad genética de esa especie. ¿Con las excretas? Con las excretas. ¡Wow! Con las excretas podemos tomar, por ejemplo, qué comieron, podemos tomar pelos, y podemos tomar plumas, y podemos tomar semillas, y podemos saber el tipo de alimentación que tienen esos mamíferos. Todos los roedores tienen sus incisivos frontales, estos, Muy grandes. muy grandes y de un color amarillento. ¿Por qué no se lavan los dientes? No se necesita lavar los dientes porque siempre están masticando algo. Lo que tienen los roedores es que es un pigmento. Este pigmento hace que el diente sea más fuerte. Justo de su nombre, de que están royendo todo el tiempo, están mordiendo cosas porque sus dientes crecen todo el tiempo. Ah, necesitan desgastarse los dientes. ¡Muchos ratones! Sí son ratones, ¿verdad, Moisés? Así es, estos son ratones de campo. ¡Oh! Los ratones de campo son muy diversos, hay muchísimas especies. Sí. ¿Cómo cuántas hay en México? Pues te decía que de roedores son más de 200 especies. Ajá. Y yo creo que alrededor de las 200 ya son hablando de ratones y de ratas. ¡Ah, cráneos de Tepezcuintle! Este es el cráneo del tepezcuintle, así es, mira. Oye, ¿y por qué está con esa coloración? ¿Por qué no es blanquecino como los demás? ¿Ya está viejito? Sí, esa es una cuestión que les pasa a los mamíferos en general cuando envejecen. Los huesos se tornan como grasosos, entonces se ve como amarillento. Los murciélagos se caracterizan por tener un sistema de ecolocalización. Esto les permite poder calcular distancias, ya que no son muy buenos viendo en la noche. Así que lo que hacen es emitir un chillido que rebota con los objetos en membranas especiales que tienen en las orejas. Y así pueden calcular distancias. ¡Wow! Como los sonares de los submarinos. Así es, exactamente. ¡Wow! Pero ellos lo hacen de manera natural y todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Es cierto que son un poco ciegos. Así es. Por eso tienen este sistema tan especializado que les permite volar en la oscuridad. ¡Wow! Yo quiero tener mi sonar para ir por la noche. Las musarañas. ¿Qué son las musarañas? Bueno, las musarañas que pueden ver aquí Sí. son los mamíferos terrestres más pequeños que existen en el planeta. ¡Wow!
Parecen ratones, pero en realidad no están ni siquiera emparentados con los ratones. ¿Por qué no están emparentados con los ratones? Tienen una historia evolutiva muy diferente a ellos y se alimentan de otras cosas, principalmente de insectos y de lombrices de tierra, por ejemplo. ¡Ah, son insectívoras! No, en realidad estamos emparentados con unos animalitos que se le llaman topos, que tal vez la mayoría de la gente conoce. Sí, a los topos sí los conozco. Y con los erizos que la gente puede comprar como mascotas en las tiendas comúnmente. Entonces, sí. A pesar de que se parecen mucho más a un ratón externamente, no están emparentados. Son como topos miniatura. Exacto. ¿Cuáles son los más pequeños que llegan a existir? Las musarañas más pequeñas. Las más pequeñas pueden tener el tamaño, por ejemplo, de la mitad de mi dedo meñique. ¡Wow! Muy pequeñas. Y hay otras más grandes, incluso tan grandes como una rata, como el tamaño de mi mano. ¡Ay! Y aquí en México tenemos una gran diversidad de musarañas. De hecho, nuestro país es uno de los más ricos en número de especies de musarañas ¿Sí? de todo el planeta. ¿Cómo cuántas especies de musarañas existen en México? En México hay alrededor de 40 y en el mundo hay cerca de 400, es decir, tenemos un 10% de toda la diversidad de musarañas que existen. Las musarañas viven principalmente muy lejos de donde vive la gente. Sí. De hecho es muy difícil verlas, viven en condiciones bastante bien conservadas, como los bosques de alta montaña, en donde hay mucha lluvia, por ejemplo, les gusta mucho la humedad. Sí. Pero también hay algunas especies que están adaptadas para la vida en condiciones mucho más áridas, sobre todo, por ejemplo, en el norte del país o en toda la península de Yucatán, que son condiciones muy diferentes. Pero la mayor diversidad se encuentra en las montañas del país. ¡Ah! ¡Las montañas! O sea que una musaraña podría vivir fácilmente con Ringo el Teporingo. Ah, seguramente sí. ¡Guau! ¿Y con las ranas no? ¿Se llevan bien con las ranas? Son muy amigas de las ranas, además. ¡Ay! Sí. Del tamaño pequeñitas. Sí. Y se ven sabrosas. Aunque las musarañas se comen a las ranas. ¿No las ranas a las musarañas? No. ¡Groseras musarañas! ¡Pablos! Por las espinas de mi abuela. Interesante la colección nacional de mamíferos, ¿no es así, Espinositos? Bueno, si quieren seguir conociendo más sobre la naturaleza y el planeta, no dejen de seguirnos como Planeta Mamilario. Ya saben, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, Planeta Mamilario. ¡Despida! ¡Ajúa! ¡Ya se me cayó la peluca otra vez! Eso quiere estar. Eso. ¡Ah! ¿Dónde viven las musarañas? ¿Dónde se esconden? ¿En qué climas? Cuéntame. Viven principalmente. ¡No te rías! Pero ya la regué. No importa, que siga la fiesta. Estos son para los bloopers del final. Ok. Repetimos la pregunta, por favor. Sí, Tú tienes que decir. ¿Me puedes repetir la pregunta?